De última hora, el horror amenaza. La Organización Mundial de la Salud prevé que el resurgimiento de la pandemia del COVID-19 cobre la vida de 700,000 personas en Europa de aquí al mes de marzo de 2022. La cuarta ola está causando estragos en países europeos como Alemania, Rusia y Austria, donde ha aumentado el número de contagios y de muertes, en buena medida por la negativa todavía de muchas personas a vacunarse. Además, existe otro factor que puede resultar determinante: el invierno, que podría influir de manera decisiva en el rumbo de la pandemia en Europa. Tiempos difíciles para el viejo continente. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La ONU va por México, va con todo contra el llamado decretazo del presidente López Obrador. PAN, PRI y PRD unen de nuevo sus voces, esta vez para condenar el decreto anunciado por la 4T con el que se pretende blindar los megaproyectos a cargo del gobierno federal. De entrada adelantaron que llevarán su queja en conjunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia constitucional que habrán de presentar la próxima semana. Y ya en lo particular, cada uno de los coordinadores de bancada en la Cámara de Diputados manifestó su sentir con relación a esta nueva polémica. Es Jorge Romero, líder de los diputados del PAN. Unilateralmente considerar, pues no solo que es de seguridad nacional, sino que puede reservarse para que ni tú ni yo ni nadie conozcamos cuánto se ejerció, de dónde se ejerció, cómo se gastó. Esto, insisto, es un ataque serio a nuestra Constitución. Y la figura, reiterándole, es la controversia constitucional, porque esto es una invasión de esferas. Es ahora Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. La constitucionalidad del mismo es muy dudosa, en la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que puede tener para quien se sienta afectado por un derecho. Esto genera una concentración importante de decisiones y que además los temas de transparencia no salgan. Esperamos que el INAI resuelva hoy sobre los temas de máxima publicidad que deben de tener este tipo de obras. Y tenemos también el testimonio de Luis Espinosa Cházaro, líder parlamentario del PRD. Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre. Desde nuestro punto de vista, el decreto de ayer lo único que hace es erradicar o dejar de lado a las dependencias en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones y enrutarlas en la línea de estar al servicio del titular del Ejecutivo Federal. Las secretarías pues tienen esa función, desarrollar las áreas estratégicas de cada una de las secretarías, y ayer prácticamente, en resumidas cuentas, pues lo que dice el decreto es las secretarías a segundo plano, las decisiones de la presidencia a un primer plano. La 2, y sobre la constitucionalidad o no del decretazo, hablé esta mañana con un reconocidísimo experto, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. ¿Cuál tu opinión sobre si es constitucional o no este llamado decretazo? En mi opinión, mi querido Ricardo, no es constitucional, porque está pretendiendo enmarcar dentro de la protección del interés público y la seguridad nacional todo tipo de proyectos y obras públicas del gobierno de México. Y resulta que dentro de los considerandos de este acuerdo se sustenta en el artículo 26 de la Constitución, que es el que nos habla del sistema de planeación democrática. Vemos el artículo 26 de la Constitución y de ninguna manera se hace referencia a tema de seguridad nacional que se relacione con el desarrollo de nuestro país, en el crecimiento de la economía. Y esto, digamos, es para empezar, porque el hecho de que dentro de este mismo acuerdo se esté declarando de interés público y de seguridad nacional la realización de todo tipo de proyectos y obras, como comentabas, los temas son amplísimos, incluyendo temas de obra pública turística,
lo cual pues simplemente nos hace pensar que esto se pretende blindar el gobierno federal con el propósito de que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal puedan otorgar estas autorizaciones provisionales en 5 días, plazo máximo de 5 días, y si una autoridad no entregara en 5 días esa autorización, entonces se entenderá resuelta en sentido positivo, pero también esto daría paso a que al considerarse de interés público y de seguridad nacional, entonces pudieran estar reservándose la información y por lo tanto estar afectando el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la información pública y también exigir la transparencia y la rendición de cuentas de todas las decisiones que pretenda tomar el gobierno federal en ese tipo de infraestructura, lo cual de ninguna manera tiene un sustento jurídico este acuerdo, principalmente por estas razones, y además cuando se busca la opacidad, pues da paso a la corrupción. Entonces no vemos ningún sustento jurídico, ningún sustento dentro de la Constitución que nos permita defender desde el punto de vista jurídico este acuerdo, mi querido Ricardo. La 3, y siguiendo con opiniones relevantes sobre el decreto o decretazo publicado por el gobierno de la 4T que encabeza el presidente López Obrador, también hablé hoy con una formidable luchadora social. Ella es Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa e integrante del Comité Asesor de Especialistas de la organización civil Signos Vitales. Edna, la pregunta obligadísima, con toda tu experiencia en lo que hace a la vigilancia, observación de políticas públicas, ¿cuál tu opinión sobre este decreto cuyo contenido ya hemos comentado lo suficiente, llamado también el decretazo? ¿Qué te dice del actual gobierno? Bueno, me dice que está dispuesto a desafiar pues nuestro orden legal, las reglas del juego que nos hemos dado, muy imperfectas ciertamente, pero sí me parece que el presidente escala en su desafío a la ley, a las instituciones, a los mecanismos de control de poder, de la gobernanza básica, que es la rendición de cuentas y la transparencia. Con este decreto, el presidente nos está diciendo que va a convertir proyectos completamente ordinarios. Todas las administraciones públicas en este país en el pasado han tenido proyectos prioritarios, emblemáticos, pero ninguno se había atrevido a hablar de que esos proyectos implican a la seguridad nacional. Es como si el presidente Calderón, Ricardo, nos hubiera dicho que la estela de luz debía tener ese carácter, interés público y seguridad nacional. El tren elevado a Toluca, que el presidente Peña nos hubiera dicho, como lo quiero terminar, me voy a pasar por el Arco del Triunfo toda la legislación vigente, voy a exceptuar este proyecto de los mecanismos de regulación que tenemos considerados. Ciertamente tenemos que pasar a examen esos mecanismos de regulación, a lo mejor los podemos simplificar, pero ahí están por alguna razón. Entonces el presidente nos está diciendo que todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura física y más, los va a poner en esta categoría, y esta categoría le da un carácter de extraordinario, de excepcional. La seguridad nacional te llama a eso, pero de ninguna manera estos proyectos clasifican, los conocidos, como en esta categoría. No son extraordinarios, son tan corrientes como cualquier otro, tienen los problemas que tienen cualquier otro, y más bien el presidente debería, y su equipo debería aceptar que no los prepararon bien, que no había proyectos ejecutivos, que no se hizo la planeación previa y el trabajo previo para que estos se pudieran pues desarrollar correctamente, que acepte que hubo errores en la gestión, como lo han tenido muchas otras obras de infraestructura. Ahí tenemos un problema estructural.
un problema que debemos atender. Entonces me preocupa muchísimo. La verdad es que pensaba que el segundo término de su mandato, los últimos 3 años, íbamos a ver un presidente que estaría siendo más mesurado, y veo que hasta el último minuto va a estar desafiando pues las reglas imperfectas, pero las reglas que nos hemos dado para entendernos, para regular el poder, para la rendición de cuentas, para la transparencia. La 4, en mi opinión, Sedena, S.A. y el decretazo. No son dos hechos aislados, aunque en principio lo parezcan. El involucramiento en política de las Fuerzas Armadas, iba a decir nuestras, pero ya no lo son, de manera abierta y descarada, tiene todo que ver con el dictatorial decreto de opacidad emitido por el gobierno López Obradorista apenas 48 horas después. Grave, muy grave que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, enfundado por cierto, no en un uniforme de gala, sino de lujo y con una extraña banda que le cruzaba el pecho, haya hecho un exhorto inédito en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana en favor del actual gobierno de la 4T. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque nos une la historia y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer que la realidad cada día sea más prometedora. Solo le faltó decir, así que a votar todos por Morena, es una orden. Y si alguien tenía la menor duda de esta simbiosis o maridaje perfecto, apenas 2 días después, el actual gobierno federal emitió el decretazo que le otorga total impunidad y opacidad a sí mismo, pero sobre todo a la empresa gigantesca en que ha convertido al Ejército y la Marina. Por lo pronto, todas las obras de infraestructura del actual gobierno han sido declaradas de interés público y de seguridad nacional. Traducido al cristiano, la 4T está enviando un triple mensaje. Voy a hacer lo que se me pegue la gana, lo más rápido posible y sin rendirle cuentas a nadie. Tan sencillo, tan inconstitucional y tan terriblemente autoritario como eso. Y aquí la conexión con el mensaje genuflexo del general secretario, porque resulta que las obras emblemáticas, Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, el Transísmico, los puertos, las sucursales del Banco de Bienestar, están a cargo del Ejército y la Marina, y que incluso en el caso del aeropuerto, este fue regalado a los militares por López Obrador, como si se tratara de su patrimonio personal y no de la nación, con el pretexto de que se lo merecen por eficientes e impolutos, cuando ya suman kilos de denuncias por fenómenos de corrupción como asignaciones directas y sospechosas en esas obras. En resumen, si íbamos a la militarización a paso redoblado, la orden ha sido cambiada a paso veloz. La 5, arrasa Loreta, la favorita del presidente López Obrador en el Senado. Con 92 votos a favor, los senadores de la República eligieron a Loreta Ortiz como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupará la vacante que deja a José Fernando Franco, quien y rindió ayer mismo protesta entre muestras de respaldo de legisladores, sobre todo de Morena. Previo a su elección se comprometió a impulsar desde la Suprema Corte una impartición de justicia cercana al pueblo de México y al servicio de toda la sociedad civil organizada. Afirmó que habrá cero tolerancia a la corrupción, al nepotismo y al influyentismo, por lo que se comprometió a llevar adelante la reforma al Poder Judicial. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, expresó eufórica: es un día histórico, hemos elegido a la 4ª mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 6, por su excelente desempeño en el manejo de las inversiones públicas,
a lograr estabilidad financiera y el que no se haya recurrido a deuda adicional, Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. En su conferencia matutina de esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente dijo que por vez primera una mujer dirigirá Banjico. Sí, en efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Por otra parte, el presidente descartó diferencias con Arturo Herrera, propuesto inicialmente por él mismo para encabezar el Banco de México, y aseguró que no habrá intromisión gubernamental en el Banco Central tras su propuesta para la dirección de la institución o la gubernatura, que es el cargo exacto. Subrayó que con hechos se demuestra que él sí le da participación a las mujeres en su administración, y negó también dedazo en la elección del Senado de Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte. Finalmente, López Obrador destacó la urgencia de aprobar la reforma eléctrica para evitar el incremento de las tarifas de la luz en el contexto del alza de la inflación, producto de una crisis post-pandemia a nivel global. Las 7, abundando en estos temas, todo un misterio por resolver. Y es que no hay explicación todavía a lo sucedido en el caso de quien fuera titular de Hacienda, Arturo Herrera. En junio de este año, el presidente López Obrador anunció un relevo en Hacienda con la llegada de Rogelio Ramírez de la O, y al mismo tiempo propuso al saliente Arturo Herrera como gobernador del Banco de México para cuando Alejandro Díaz de León concluyese su periodo el 31 de diciembre de este año. Hasta ahí todo iba bien, pero ayer estalló la bomba cuando Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que desde agosto el presidente había retirado esta propuesta, o sea, hace 3 meses. El Ejecutivo retiró el nombramiento desde agosto. De gobernador. No es para gobernador, es para miembro de la Junta, y la Junta procede para nombrar. Pero desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento. Y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión. Y para hacer todavía más escabroso este asunto, ayer mismo por la tarde, con toda su candidez, Arturo Herrera publicó en su cuenta de Twitter: con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Y por qué este cambio de señales? Cuando, por usar el argot presidencial, el bateador designado estaba ya preparándose en home. La 8. Por el incremento de los precios al consumidor, la inflación supera los 7 puntos para ubicarse en 7.05% anual, considerada ya como la más alta en las 2 décadas recientes en México. De acuerdo con el INEGI, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.69% en los primeros 15 días de noviembre respecto a la quincena previa. Es el mayor aumento quincenal en 4 años, cuando en el mismo periodo de 2017 subió 0.92%. El incremento de precios lleva 1 año y medio fuera del objetivo de estabilidad de precios que tiene el Banco de México, que establece una inflación del 3.0%. Según datos del INEGI,
las mercancías alimenticias, los energéticos y los productos agropecuarios son los principales bienes y servicios que han disparado la inflación a más del doble de la meta de estabilidad de precios. Se especula que en los próximos días el Banco de México podría aumentar su tasa de interés en un intento desesperado para frenar la espiral inflacionaria. La 9. La empresa petrolera rusa Lukoil dio a conocer que descubrió en las costas de México un nuevo yacimiento de petróleo cuyas reservas se calculan en 250 millones de barriles de crudo. El nuevo campo petrolero se encuentra en el bloque 12, donde se ubica la plataforma semisumergible Valaris 8505, a unos 60 kilómetros de la costa de Tabasco, en el Golfo de México. El área cubre 521 kilómetros cuadrados y en el proyecto participa también la petrolera italiana Eni. Lukoil fue la primera empresa extranjera en firmar con México, luego de que fuera aprobada la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto, que abrió las puertas a la inversión privada en áreas estratégicas de Pemex. Lukoil obtuvo a través de su filial en México en 2017 los derechos para explorar y producir hidrocarburos en el bloque 12. La 10 de película. La NASA lanza al espacio una nave con la que pretende desviar el rumbo de un asteroide. Se trata de DART, la primera misión espacial en el mundo que busca golpear a un asteroide en el espacio y así probar técnicas de defensa planetaria. Esta nave fue lanzada en la madrugada de este miércoles y en un recorrido que le llevará casi un año, busca impactar al meteorito de 160 metros de diámetro, similar en extensión al monumento a George Washington en la capital de los Estados Unidos. Los científicos tienen 8 años planeando esta misión y el objetivo es demostrar un método para la desviación de asteroides, una técnica llamada impacto cinético. Algo que hemos visto hasta en las películas, ¿eh? Pero ¿cuál es el plan de esta misión? DART es una nave de 500 kilos de peso con forma de cubo que tiene 2 paneles solares que servirán para producir la energía necesaria de ella, pues debe de recorrer 11 millones de kilómetros desde la Tierra. El objetivo es impactar a la pequeña luna asteroide llamada Dimorphos, que orbita a un compañero más grande, Didymos, en un sistema de asteroides binarios. Esto con la finalidad de cambiar su periodo orbital. Clarísimo, ¿verdad? DART debe viajar a 6 kilómetros por segundo, una velocidad que es más rápida que una bala y lo suficientemente veloz como para cambiar la velocidad de la Luna y así causar un impacto entre ambas rocas que desvíen su curso. Para darnos una idea, a esa velocidad un viaje entre Los Ángeles y Nueva York en las 2 costas de Estados Unidos tomaría 10 segundos. Este experimento espacial, el cual tiene un costo de $314 millones, también va a permitir hacer otras investigaciones, pues antes de colisionar con su objetivo, se soltará una cámara fotográfica del tamaño de una caja de zapatos para capturar el momento del impacto y así estudiar la lluvia de escombros y tal vez incluso el cráter resultante. Los especialistas afirman que hoy no se conoce ningún asteroide que nos vaya a impactar en un siglo. No obstante, consideran importante estar preparados a pesar de la escasa probabilidad de que esto ocurra. Y así, muy asteroidales, espaciales y lunáticos, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.